Si ayer hablábamos del tema, y de hecho creo que quedó un vídeo muy completo, para los 16 minutos que duró, me consta que ha ayudado bastante. Si no lo has visto, te recomiendo que te veas el vídeo justamente que hicimos ayer. Hoy vamos a hablar de 5 consejos que creo que le van a dar una diferencia a tu documento de la unidad didáctica respecto al del resto de opositores. Vamos a empezar ya y de hecho cogiendo uno de los consejos que tomé ayer para el tema, lo rescato y lo cojo para el documento de la unidad didáctica o de las situaciones de aprendizaje, y es la perfección visual. Haz tablas que apoyen tu exposición. Intenta hacer relaciones sencillas de todo el entramado curricular, pensando en que ese documento que vas a entregar, que te pide convocatoria, es muy posible que lo tenga el tribunal delante y en tu propia exposición te puedas apoyar en él. Y si de una forma muy sencilla están conectadas o están conectados los distintos elementos curriculares, a la hora de explicarlos va a ser mucho más fácil y va a facilitar un apartado que quizá el resto de opositores lo tienen excesivamente denso. Por otro lado, te recomiendo que facilites los puntos como atención a la diversidad o como el de evaluación, que suelen ser puntos que introducen caos a tu exposición, o que te puedes ir por las ramas porque quieres decir muchas cosas, o porque no dejas claro, no justificas la ponderación, o porque no sabes cómo concretar los distintos puntos de evaluación formativa. Y aquí una recomendación es, en este primer consejo de perfección visual, es que intentes hacer una relación clara entre las sesiones y los criterios y objetivos de aprendizaje que vas a alcanzar en dicha sesión. Segundo consejo es que los primeros puntos del documento son importantes. Entiendo que hay en algunas convocatorias que os han pedido muy poquito, os han pedido metodología, objetivos de aprendizaje, secuencia didáctica y poquito más. Aún así, mi recomendación es que contextualicemos el documento, y puntos como introducción, justificación y contextualización han de estar. De hecho, te recomiendo que tu unidad didáctica tenga un título llamativo que resuma el reto, que resuma el desafío que quieres proponer. Y un poco en esta línea, ya que estamos estos días actualizando la formación, el curso sobre creación de la unidad didáctica, si te interesan tener ideas de productos competenciales, de ese aprendizaje competencial, unidades didácticas hechas. De hecho, en la primera clase que ya está grabada, hago una unidad didáctica en directo y la explico punto por punto, para que no tengáis dudas a la hora de crearla. Y me consta, y esto es verdad, que os ha gustado porque el punto de relacionar todo el entramado curricular, competencias específicas, clave, perfil de salida, incluso las sesiones con esos objetivos de aprendizaje, ha quedado muy sencillo. Así que si te interesa, si quieres también ejemplos de aprendizajes cooperativos, de aprendizaje servicio, cómo trabajar los ODS de una forma muy concreta, échale un vistazo a la formación, te lo dejamos en el comentario fijado como siempre. Y como digo, estos primeros puntos de título, de justificación, de introducción, se ha de ver algo vuestra esencia docente. Y algo muy importante que descuida el resto de opositores es la contextualización. Tenemos que hablar del emplazamiento, tenemos que hablar del grupo clase, tenemos que hablar de las aulas que hay, del tipo de colegio, del tipo de instituto, pero ojo, también tenemos que hablar de las tendencias, de las motivaciones, de los intereses, de lo que pueden hacer también cerquita del centro. ¿Para qué? Porque ahora la nueva forma de programar, o mejor dicho, la mejor manera de programar es conectar aquello que proponemos con el contexto para que haya una continuidad. Si nosotros, y de una manera real, y esto lo tenemos de bueno en las oposiciones, que nos lo podemos inventar entre comillas, conectamos la unidad didáctica con algo que repercute directamente a nuestro alumnado, va a aprender mejor por pura funcionalidad. En la otra clase, en el otro día en la clase, cuando hablamos de aprendizaje-servicio, lo sustentábamos a nivel de evidencia científica con muchos estudios que avalan esta metodología porque el alumnado ve una funcionalidad y sabe hacia dónde va y por ende se implica más. Y eso es lo que buscamos. Pero para eso tenemos que hacer un gran punto de contextualización, al menos que esté en el documento, y cuando luego lo expliquemos es uno de los puntos completos e importantes que os va a diferenciar de las unidades didácticas del siglo XX, cuando se programaba únicamente mirando los contenidos. El tercer consejo para hacer un buen documento es que también en el apartado de las competencias tiene que contestar las preguntas que vimos hace unos días, que se vea qué va a aprender tu alumnado a hacer,
Y en ese punto de competencias, una pequeña reflexión sobre lo que significa ser competente en la escuela y cómo preparamos para la vida. No únicamente que va a alcanzar las competencias, sino también qué hacemos para que perdure en la memoria, esas buenas estrategias de aprendizaje, qué hacemos para transferir que lo que han aprendido dentro de un contexto escolar lo puedan llevar a cabo fuera de él o en otras situaciones. Esto lo podemos repartir tanto a nivel metodológico como a nivel de evaluación, con esas rutinas de pensamiento, esa metacognición, a nivel de, como he dicho en el punto de competencias. Yo no solo hablo de competencias específicas y competencias clave, sino que intento hacer una reflexión sobre lo que es ser competente. Y bueno, yo creo que es importante y que se descuida en muchas ocasiones el documento o la explicación que solo hace alusión al tema legislativo. Cuarto consejo, yo recomiendo un anexo o dentro de la temporalización dejar claro a lo largo del curso cómo hemos programado, es decir, que se vean las distintas unidades didácticas y cómo se han repartido los criterios de evaluación o los productos competenciales primordiales. O no tienes tiempo o no tienes espacio, no ocurre nada, pero al menos en el propio documento que quede claro, si estamos en el segundo trimestre, cuáles han sido las experiencias previas de nuestro alumnado o de qué unidad didáctica venimos y qué sabe para que haya esa continuidad. Y no solo eso, estamos en unidad didáctica 8, han aprendido X propuesta cooperativa, perfecto. ¿Qué continuidad va a haber en la siguiente unidad didáctica o cómo va a acabar el trimestre? Esos pequeños apuntes, esos pequeños matices que van a contextualizar en macro las unidades didácticas, creo que aportan un valor diferencial respecto al resto de opositores. Así que no estaría de más llevar un pequeño anexo para que vea el tribunal que no solo te has enfocado en una unidad didáctica, me refiero ahora más en las oposiciones vía 2, en las oposiciones de estabilización, si te toca en otras comunidades ahora presentarte y hacer las 12 situaciones de aprendizaje o todas las unidades didácticas, no te preocupes, que ahí sí que lo tienes que contextualizar. Pero para el otro tipo de oposiciones creo que es un valor añadido. Y el quinto consejo es que cuides los puntos donde la mayoría de opositores van a sonar genéricos. ¿Qué puntos son estos? La lectura, la mejora de la expresión oral y escrita, esos elementos transversales que hemos de trabajar, incluso las medidas de atención a nuestro alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que en muchas ocasiones se sueltan rutinas genéricas y ya está. Ahora, sobre todo en el desarrollo curricular LOMLOE, que tenemos que centrarnos en el diseño universal para aprendizaje, que se vean ejemplos concretos de cada uno de los principios, incluso dentro de los principios tenemos diferentes pautas, pues que se vea esa especificidad a la hora de alcanzar y de reducir barreras a través de las actividades. Y aquí, de nuevo, un matiz que os puede ayudar a diferenciaros es el punto de evaluación de la enseñanza. No, me va a pasar feedback mi alumnado. Está genial que nos pase feedback nuestro alumnado, pero vamos a llevarlo más atado, más condicionado. Es decir, ¿qué instrumentos voy a utilizar para que mi alumnado me ayude a mejorar mis propuestas venideras? ¿Cómo me voy a autoevaluar? ¿O cómo me voy a formar a lo largo de un curso para individualizar o mejorar ese proceso de enseñanza? Pues esos apartados, incluso me puedo centrar en bibliografía, os va a diferenciar del resto de opositores. Así que recuerda, vas a hacer un documento, tenemos que cuidar los detalles, vas a hacer una exposición, intenta valerte del documento para que el tribunal se apoye y se lo hagas más sencillo. En esos puntos de caos, intenta ser muy específico, evaluación, haz lo complicado sencillo. Y si te faltan ideas, si no sabes cómo evaluar, si no tienes claro qué producto competencial, si no sabes cómo diferenciarte en cuanto a metodologías activas y de verdad concretarlas, como siempre te digo, échale un vistazo a mi curso porque ahí sí que profundizamos y estamos cada semana haciendo una clase en directo que se queda grabada para que mejores no solo tu forma de programar, sino de exponer y también que tengas esa confianza de lo que vas a llevar el día del examen. Así que un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast.